como ustedes saben, en la rutina de la predicación, como ustedes saben, cuando venga a esta conferencia es cuando yo en cierta manera derramo mi corazón a ustedes, y esto es lo que se me ha pedido que haga. A pesar de todo lo que dije en esta mañana, de concentrarse en la gloria y majestad y persona de Cristo, lo cual hemos hecho aquí en Grace Church y haremos conforme vemos juntos la palabra de Dios en el futuro, en el Antiguo Testamento. Hay otro movimiento que quiero comenzar, y me gustaría comenzar un movimiento del Espíritu Santo. Yo tengo una convicción profunda de esto. De hecho, he pospuesto la serie del Antiguo Testamento ya por 3 meses porque he estado tan cargado por hablarle a esta congregación en Grace Church acerca del Espíritu Santo, para restaurar el verdadero honor y la adoración del Espíritu Santo a la iglesia. Estoy convencido de que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más ignorada, peor representada, la más insultada, la más deshonrada. Y yo sé que ustedes saben que desde el primer mandato, a partir del primer mandato, adorar a Dios en Éxodo 20 hasta Apocalipsis 22, desde el primer mandato adorar a Dios en Éxodo, al último mandato adorar a Dios en Apocalipsis 22, casi al final, cuando le dice el ángel a Juan, adora a Dios, doy por sentado que incluye al Espíritu Santo. Adorar al Dios verdadero, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el deber más fundamental de todos los deberes, y este es el deber esencial de la salvación. Y quiero hablarles de la urgencia e importancia de recuperar la adoración del Espíritu Santo en la iglesia, en nuestra época. Escucha las palabras de Dios mismo en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te trajo de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y después esto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese 5º mandamiento es conocido por nosotros, pero no estoy seguro de que siempre pensamos en el rango amplio de la intención del mandato. Significa mucho más que usar uno de los nombres de la Trinidad como una mala palabra. Significa mucho más que usar el nombre de Dios de una manera frívola o trivial. Significa mucho más que eso. Significa referirse a Dios de cualquier manera que sea inconsistente con quién es Él. Hablar de Dios, claro, de una manera irreverente, o de una manera que lo representa erróneamente en su naturaleza, en sus atributos, en sus palabras o en sus obras. Sí, pensar en Dios de manera irreverente es una violación de ese mandato, pero también lo es asignarle o atribuirle a Dios o a cualquier, y me refiero a cualquier miembro de la Trinidad cuando hablo de Dios, cosas que no son verdad acerca de Él, o por otro lado, ignorar esas cosas por las cuales Él debe ser adorado y honrado y glorificado. No es solo no es solo tomar el nombre de Dios de manera a la ligera, es representar equivocadamente o representar de manera errónea el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo, o las obras de cualquiera de los miembros de la Trinidad,
personas de la Trinidad. Y esta es una advertencia clara para cualquiera que comete este pecado serio, viene bajo un juicio serio, no va a ser tomado a la ligera, no va a ser tomado por inocente la persona que viola este mandato. ¿Y por qué una persona representaría equivocadamente al Espíritu Santo? ¿Por qué alguien representaría erróneamente al Padre o al Hijo? ¿Por qué la gente ignora lo que es verdad acerca de la Trinidad y promueve lo que no es verdad acerca de la Trinidad y piensa que serían inocentes al hacer eso? Pero esto se lleva a cabo, como todos lo sabemos, de manera continua. Advertencias a personas que representan de manera errónea a Dios son conocidas por nosotros. Probablemente el conjunto más conocido de estas advertencias se encuentran en Deuteronomio 28, versículo 13. Si no tienes cuidado en guardar todas las palabras de esta ley y temer este nombre grande y terrible, entonces el Señor traerá terribles plagas y enfermedades terribles y traerá sobre ti todas las enfermedades de Egipto. ¿Por qué temor? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? El no temer este nombre terrible de Jehová tu Dios. Esto es fundamental para nosotros. Fundamental. Esto lo vemos en Deuteronomio 28, 58 al 60. La gente que viola esto no va a quedar sin ser castigada. Escucharon a Tony hacer una referencia a la mala representación desastrosa del Espíritu Santo que abunda en el Medio Oriente. Una representación equivocada del Espíritu Santo destruyó a la iglesia en Latinoamérica. Las representaciones erróneas del Espíritu Santo, se me dijo hoy por un pastor de la India en mi oficina, han destruido a la iglesia en la India. Y todos sabemos que las representaciones erróneas de la obra del Espíritu Santo ha destruido y están destruyendo iglesias por toda África. Mi actitud, así esto es una actitud de tristeza, tengo que tomar las palabras de el Salmo 69:9, palabras que vinieron de los labios del Señor cuando atacó por primera vez el templo. Los vituperios que cayeron sobre ti han caído sobre mí, el celo de tu casa me consume. Una de las marcas de amar a Dios es que sientes el dolor cuando Él es deshonrado. Y yo siento el dolor por la deshonra contra el Espíritu Santo, les tengo que decir, y no es una carga ligera para mí de llevar, es un dolor profundo y sé lo que esta mala representación del Espíritu Santo ha hecho. Ha destruido la iglesia, la ha dañado, confundido seriamente a la iglesia en lo que al cristianismo tiene que ver, como también ignorar las realidades de la persona y obra del Espíritu Santo en particular. Hay muy poco interés en el Espíritu Santo aún entre evangélicos. Parece haber muy poca reconocimiento de su majestad. La deidad majestuosa del Padre la entendemos. Aún la deidad majestuosa del Hijo la entendemos. Pero la majestad del Espíritu se ha perdido para nosotros. Se nos ha olvidado que en las Escrituras se le llama el aliento del Todopoderoso, el Espíritu Eterno, el Espíritu Generoso, el Buen Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, Espíritu de sabiduría, consejo, fuerza, entendimiento, conocimiento, Espíritu del Señor, Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, Espíritu de gloria, los 7 Espíritus, Consolador, y en Lucas 1:35, el llamado el poder del Altísimo. Una inmensidad de títulos que identifican la gloria de su naturaleza. La palabra del Nuevo Testamento para referirse al Espíritu es neuma, una palabra onomatopéyica que significa lo que se oye con lo que significa. Significa aire en moción o en movimiento. La palabra en el Antiguo Testamento es ruach, aire en movimiento.
aire en movimiento. El significado fundamental del Espíritu. Cuando identificamos a Dios el Espíritu, el significado fundamental del Espíritu no es inmaterialidad, es energía, es poder, es moción, movimiento. Él es el poder del Altísimo. Cuando piensas en el Espíritu Santo, no es suficiente pensar en Él como alguien inmaterial. Tiene que ser entendido como el aliento mismo del Todopoderoso, como Sinclair Ferguson lo llama, el estallido de Dios. Ese es el Espíritu Santo. En Miqueas 3:8 leemos, estoy lleno de poder con el Ruaj de Dios. Un tercio de los usos de Ruaj en el Antiguo Testamento se refieren a Dios. Y en el idioma hebreo, este Ruaj es una fuerza violenta. El Ruaj de Yahweh es el poder irresistible de Dios mediante el cual Él alcanza sus propósitos, sea para creación o destrucción. Salmo 33:6 dice, por el Ruaj Dios creó todo. Jueces 3 dice, por Ruaj Él disemina su poder a los hombres. El Espíritu Santo es el poder de Dios, actuando desde la creación a la consumación y todo lo que esté en medio. Él es Dios de manera total, Él tiene todos los atributos de Dios en la plenitud que pertenece a Dios. No hay un sentido en el cual Él es Dios disminuido. Él es Dios de manera plena, Él posee todos los atributos de Dios y escucha, Él participa de manera plena en todas las obras de Dios. Él es tan santo como el Padre y tan lleno de gracia como el Hijo. Él es tan poderoso como el Padre y tan misericordioso como el Hijo. Él es tan soberano como el Padre y amoroso como el Hijo. Él es perfección divina en su plenitud. Él debe ser adorado de manera plena como lo es el Hijo y el Padre. Me encanta lo que Thomas Goodwin escribió. Y voy a citarlo porque es tan rico. Nuestra adoración algunas veces es con el Padre, y después con el Hijo, y después con el Espíritu Santo. Algunas veces el corazón del creyente es atraído para considerar el amor del Padre al escoger y después el amor del Hijo al redimir. Y algunas veces su corazón es atraído al amor del Espíritu Santo que escudriña las cosas profundas de Dios y nos las revela. Y me encanta esto. Y Goodwin dice, nunca debemos estar satisfechos con nuestra adoración hasta que las tres personas estén al mismo nivel en nosotros y nos sentemos en medio de ellas mientras que todas manifiestan su amor a nosotros. ¿Tú haces eso? ¿Tú adoras al Espíritu Santo? ¿Tú te sientas en medio de la Trinidad en donde los tres están al mismo nivel frente a ti? John Owen en 1657, ya se había mencionado antes, escribió, hablando de Segunda de Crónicas 13:14, que habla del amor, el amor del Padre, y en esa bendición el amor del Padre. Segunda de Corintios, no Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 13:14, que habla de la comunión de los santos, comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y él habla de cómo el Espíritu Santo se abra y se desarrolla. Entonces, quiero sugerirles que es momento de que el Espíritu Santo sea restaurado a su lugar apropiado de total y plena adoración. ¿Dónde están los sermones del Espíritu Santo? ¿Dónde están los libros del Espíritu Santo? ¿Dónde están las canciones dirigidas al Espíritu Santo? O alguien dice, no debemos hacer eso. De hecho, después de un mensaje en el tema hace 3 meses atrás, virtualmente fui atacado por una mujer afuera que comenzó a apuntarme con su dedo y me reprendió fuertemente por sugerir que podríamos orar de manera directa al Espíritu Santo y alabarlo a Él. Y porque ella dijo, nos apunta a Cristo, nos apunta a Cristo, nos apunta a Cristo. Sí, como ministerio.
pero de ninguna manera eso disminuye su deidad. Debemos adorarlo más por apuntarnos a Cristo. A lo largo de los últimos 100 años, la Iglesia Evangélica ha enfrentado ataques fuertes contra Dios Padre. Uno de los efectos de la crítica más alta, y hemos contraatacado, y la batalla contra esto, y la dignidad y la honra de Dios, y la gloria de Dios, y en años más recientes, eh, también Dios, el Padre, fue atacado en la teología de la apertura, su omnisciencia, su control soberano del futuro, aún su capacidad de conocer el futuro y de conocer el futuro. Dios fue atacado ahí. Hubo una masa de literatura que regresó para atacar, refutar los ataques, la herejía y prácticamente hicimos que el enemigo se subyugara. Pero al mismo tiempo, en los últimos 100 años hemos enfrentado ataques en contra de Dios el Hijo y ataques masivos contra su deidad, y hemos peleado esa batalla en contra de defendiendo la deidad de Cristo. Y en años más recientes hemos contraatacado los ataques contra su expiación, ¿no es cierto? La nueva perspectiva de Pablo, lo que sea, que de alguna manera ataca la obra de expiación de Jesucristo, ha demandado que el ejército salga. Y hemos visto los libros que salen en contra de esto, para que también ese enemigo sea subyugado. Y deberíamos haber hecho eso. Y nos hemos unido. La coalición del Evangelio, juntos por el Evangelio. Y el movimiento reformado ha crecido. Y el movimiento reformado, la literatura reformada se concentra en la obra de Cristo en la cruz. Y cantamos de Dios el Padre, cantamos acerca de Dios el Padre y acerca de Dios el Hijo, y cantamos del Evangelio. Y extraemos adoración del Antiguo Testamento, y extraemos adoración del Antiguo Testamento que alaba a Dios el Padre, alaba al Dios el Hijo, conferencias acerca del Evangelio, de teología reformada, y una inmensidad de libros. Toda la iglesia evangélica parece que está siendo guiada para entender de manera correcta a Dios y a Cristo. ¿Dónde está el énfasis equivalente en el Espíritu? Realmente estamos armados hasta los dientes contra esos pocos ataques oscuros, esos pequeños teólogos que están atacando a nuestro Dios. Y ese puñado de teólogos que están en la oscuridad, que atacan a nuestro Dios y a nuestro Cristo. Pero en realidad son ataques mínimos comparados con la naturaleza masiva del ataque contra el Espíritu Santo. Realmente es inmenso, es global. Y con un poco de investigación puedo encontrar un libro significativo en defensa del Espíritu Santo en los últimos 8 años. No, perdón, corrijo. Fue a mediados de los 90, en los últimos 17 años. Uno. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos importa? Bueno, podrá haber algunas respuestas. El movimiento el buscador, del consumidor, que tiene una indiferencia general hacia el Espíritu Santo, porque ellos pueden llevar a cabo la obra del ministerio mediante su técnica. El movimiento del crecimiento, ellos piensan que son lo suficientemente inteligentes como para hacerlos solos sin el Espíritu Santo. La innovación es suficiente para alcanzar los resultados. Y después están las iglesias de estrellas de rock que están diseñadas para apelar a los gustos del mundo. No quieren hablar mucho del Espíritu Santo en ese ambiente, porque están tratando de que la gente en la iglesia esté lo más cercana al mundo que ellos puedan diseñarlo, y esto no es coherente con quién es el Espíritu Santo.
Después tienes todo un grupo de no cesacionistas, pero por razones que yo no conozco y defensas que no he visto, trabajan en contra del Espíritu Santo mediante sus posiciones de erudición diciendo, bueno, no queremos decir que los milagros no pueden suceder, no queremos decir que las lenguas son ilegítimas, no queremos decir que estos fenómenos apostólicos han cesado y por lo tanto dejan que la gente sea susceptible. Aún en círculos reformados hacen que la gente sea susceptible a ciertas visiones, aún de manera extraña hasta pornográfica, para escuchar la voz de Dios. Abren la puerta a sentimientos subjetivos y revelación equivocada, han debilitado los estándares objetivos para la autoridad para discernir la verdad. ¿Ustedes entiendan todo esto? Y a partir de esa posición dicen muy poco que es útil acerca o en contra de los abusos contra el Espíritu Santo. Y siempre quiero hacer la pregunta, ¿acaso no parece extraño que alguien puede adoptar la teología reformada que viene de una vertiente tan pura y que esté abierta a la teología carismática que viene de una agua tan impura? No sé cómo es posible que ellos puedan unir ambos. Entonces, vayámonos a la médula del asunto. En el mundo cristiano tenemos una especie de realidad de tres columnas. Tenemos la Iglesia Católica Romana, tenemos la Iglesia Protestante y después tenemos la, la tercera columna. La tercera fuerza es los pentecostales carismáticos. Este movimiento dice que es el movimiento del Espíritu Santo. De hecho, en la mayor parte, pero realmente en la mayor parte de los casos va en contra del Espíritu Santo. Y este es el movimiento, esta es la razón por la cual este movimiento es la razón por la cual el Espíritu Santo es tan deshonrado y tan mal representado en la actualidad. El ataque en contra del Espíritu Santo por parte del movimiento pentecostal carismático es muy exitoso y es muy fuerte y, como dije, se ha llevado a cabo por mucho tiempo sin que realmente haya sido confrontado. Permítanme darle una perspectiva. Es la forma de religión más que mayor, quiero que sepan esto, es la forma de religión que más rápido está creciendo en los últimos 100 años. En 1960 no existían los pentecostales. Actualmente hay medio billón. Esto es 5.000 millones, particularmente en 1960, cuando comenzó y realmente explotó. Y de hecho aquí en una iglesia episcopal aquí en California ha explotado prácticamente, en particular en los últimos 25 años. Ningún movimiento en los últimos 100 años ha crecido tan rápido o ha hecho tanto daño a la iglesia, el Evangelio y la causa de Cristo y la verdadera interpretación de las Escrituras, como el movimiento pentecostal carismático. El movimiento carismático pentecostal ignora la verdad y no le importa, y creo que es importante que sepan esto. Creo que ha hecho algo que pienso que deben considerar en estos términos. En Mateo capítulo 12, Cristo culpó a los fariseos porque atribuían las obras del Espíritu a Satanás. ¿Recuerdan? Atribuían las obras del Espíritu a Satanás. Y yo creo que el movimiento contemporáneo es culpable por atribuir las obras de Satanás al Espíritu Santo. Lo han invertido. Se nos advierte en las Escrituras a no entristecer, no apagar el Espíritu. En el libro de los Hebreos se nos advierte de la seriedad de insultar el Espíritu Santo. Jubrizo, de donde obtienes la palabra ubri, algo que es intensificado. Habla de audacia, insolencia. Este es un libro torpe, lleno de farsa, que se llama El cielo es real. Dice, el Espíritu Santo es una neblina azulado, y puedes verlo, y prácticamente dispara balas del cielo. Y ese es el reporte también del niño que fue al cielo y regresó. Dijo que era joven, era más pequeño, el Señor Jesucristo, y ese libro vendió 5 millones de copias en 9 meses. Este movimiento constantemente le atribuye al Espíritu Santo
palabras y experiencias con las que no tienen nada que hacer y no tendrían nada que hacer, visiones, revelaciones, prácticamente balbuceo y profecías y milagros falsos, todo tipo de conductas absurdas físicas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo y tienen todo que ver con Satanás. Este movimiento ha demandado aceptación, ha corrompido a la iglesia en 1,000 personas al prácticamente prácticamente inutilizar la capacidad de la iglesia de discernir lo que es verdad y lo que no es verdad, y prácticamente se ha derramado también al resto del mundo evangélico, y lo encontramos aún en pastores evangélicos, vemos lo mismo. Ha cultivado un deseo por tener algún tipo de estimulación carnal, sensual, llamada falsamente adoración. Ha contaminado las doctrinas bíblicas de la oración, la fe, el contentamiento, la humildad, y ha atacado la soberanía de Dios. Y ha hecho que Dios sea el esclavo del hombre soberano. Ha propagado todo tipo de religión falsa, condenando como sin amor a aquellos que cuestionan su validez desde el punto de vista bíblico. Al principio, o hace mucho tiempo atrás, los que lo propagan habrían sido colgados y habrían sido llamados herejes. Pero en lugar de esto, ellos establecen las reglas para lo que debe ser tolerado y después dominan los medios masivos de comunicación junto con sus ideas perversas. En todo lugar en donde he estado en este planeta, están ahí, con su terrible representación errónea de el Espíritu Santo soberano, glorioso, majestuoso. Y atribuyen todo este tipo de fenómenos y cosas absurdas al Espíritu Santo. Siento el dolor profundamente. Ningún grupo ha hecho tanto para deshonrar al Espíritu Santo, y no toda persona en el movimiento realmente está deshonrando al Espíritu Santo, pero me parece que toda persona en el movimiento no está dispuesto a llamar a cuentas a los que lo deshonran, porque no hay un criterio objetivo. Dicen que el Espíritu Santo es el poder en su movimiento. Sus experiencias absurdas y falsas son ridículas en iglesias evangélicas. Creo que prácticamente han secuestrado al Espíritu Santo y demandan impunidad por lo que han hecho. Y lo entienden. Y han recibido esa impunidad. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Creo que este es ese enubrizo de Hebreos 10:29, esa palabra compuesta, ese insulto violento contra el Espíritu Santo. Y vas en contra del Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo afirma, ese es un insulto violento contra el Espíritu Santo. Hay un nuevo movimiento para darles una ilustración actual llamada la Nueva Reforma Apostólica. No sé si han leído algo de la Nueva Reforma Apostólica. Rápidamente se está expandiendo un nuevo énfasis por parte de los mismos líderes que siempre han estado mal a lo largo de sus años. Están de regreso y ahora van a nivel global. Gente como los profetas de Kansas City, Peter Wagner, Michael Brickley y Cindy Jacobs y otros luces menores. Ellos dicen que ahora estamos en la segunda época apostólica, y comenzó con ellos en el 2001, cuando el oficio perdido de profeta y especialmente apóstol fue restaurado, y que ahora, por lo tanto, tienen la misma autoridad, poder y capacidad de hacer milagros como los apóstoles. Uno de ellos recientemente dijo que detuvo la enfermedad en Alemania mediante el poder del Espíritu Santo. Y el movimiento se caracteriza por la emoción y la conducta absurda. Y cuando se vuelve algo absurdo, algo grande, cuando lo que pasó en Rick Perry, el gobernador Rick Perry, que estaba buscando la nominación con los republicanos y tuvo prácticamente una
un desayuno de oración y estaba siendo patrocinado por este movimiento de reformación de apostólica, de la nueva reforma apostólica. Y para decirle que de Texas, para decirle que Texas había sido el estado que Dios había escogido para guiar a Estados Unidos a la reforma, y Rick Perry era el hombre, y en ese desayuno de oración, los dos apóstoles impusieron manos sobre el gobernador de Rick Perry. Dicen que Dios les habla directamente a través de visiones y revelaciones específicas, y todas vienen por el Espíritu Santo. Y ellos dicen que si no escuches y obedeces, una catástrofe va a venir, como terremotos, ataques y un colapso económico junto con ataques terroristas. Uno de ellos dice que el Partido Demócrata es controlado por Jezebel y 3 demonios menores, y los ven en lugares públicos, y de esta manera se involucran en todo tipo de evento público, buscando reprender estos demonios. Dios les dijo que se apoderaran del gobierno. Dijeron, y otra cita, somos llamados al dominio del mundo, y tienen una red de varios apóstoles, y prácticamente sus representantes visitaron toda logia masónica en Texas para echar fuera al demonio Baal que controla la masonería. Vi otro libro que se llama Siendo un puente entre la división política y racial. En 2010 se publicó, y dice en el libro: en una convención vieron a Jezebel levantando su falda para exponer a Baal, y de esta manera también mostrando las piernas de Jezebel. Bueno, estas personas están a nivel que son prácticamente un huevo. Es una cosa es reírse de esto. Este es el tipo de cosas absurdas que dejas de hacer. Supuestamente esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que piensas que el hombre promedio, la persona promedio, que simplemente ve esto y ve esto, qué es lo que piensa la persona promedio acerca del cristianismo? Estaba viendo un juego de béisbol el otro día, y me preguntó, ¿eres predicador? Sí. Bueno, ¿qué tipo de predicador eres? Bueno, ¿qué tipo eres? Sé que hay dos. Bueno, ¿cuáles son los dos tipos? Bueno, el tipo de Jimmy Swaggart y el otro es de Robert Schuller. ¿Cuál de los dos eres tú? Bueno, hay 3 tipos. Wow. Entonces, si vas a hacer una entrevista a alguien en la calle, en tu opinión, ¿qué haría el Espíritu Santo? Bueno, derribar a la gente, y produce risa incontrolable. Algunas veces parece que hipnotiza a la gente o los lleva a un trance. O hasta podrás concluir, si escuchas a los testimonios de la gente, que viene bajo su poder, que él produce convulsiones, hipo, estupor, temblorina, y también prácticamente no, levitación o algún tipo de golpes y saltos del Espíritu Santo, en serio, hasta sonidos de animales. Benny Hinn dice, esta es una cita, algo de una cita, que cuando necesito poder voy a las tumbas de Catherine Kuhlman, y el poder viene en mí tan fuertemente, a veces tan fuerte, que prácticamente prácticamente lo que hago es que me froto el poder sobre mi saco, me lo quito y le doy vueltas, y tira a toda la audiencia. Este es el Espíritu Santo. Si esto no te duele y eres insensible, entonces eres insensible a aquel que debe ser sensible. ¿Por qué el silencio por parte de líderes evangélicos? ¿Por qué el silencio cuando el honor y la gloria del Espíritu Santo de Dios es nuestra mayor preocupación? No, ¿por qué? No podrás sobrevivir si convirtieran al padre en algún tipo de payaso, o al hijo lo convirtieran en algún tipo de payaso. ¿Por qué no respondemos a esto? Si regresas al origen, leí la biografía de Charles Fox Parker. Fue un dolor. Phil Johnson me la dio, y lo leí. Fue agonizante leerlo. Él es el que, en cierta manera, echó a andar el inicio de todo esto, el fundador de todo esto. Y después se mudó acá a California. Y William Seymour
de la calle de Azusa, a Allen, Oral Roberts, Kenneth Hagin, quien obtuvo sus cosas de E.W. Kenyon, que lo sacó de ciencia cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos algo de esto? Sus orígenes son tan corruptos. Entonces, lo que estoy haciendo es aprovechar mi oportunidad en esta noche para alentarlos, hombres, sean parte de una fuerza para restaurar la honra y la adoración verdadera del Espíritu Santo en la iglesia. Y seamos valientes en esto. Hemos sido intimidados y llevados al silencio por estas personas que quieren ser aceptados. Y la única manera en la que pueden ser aceptados por los evangélicos es si pueden mantenernos callados acerca del verdadero ministerio del Espíritu Santo. Mira, el Padre inició la salvación, el Hijo validó la salvación y después la demostró, pero el Espíritu Santo la activa. Tú eres lo que eres ahora en el reino de Dios por la obra directa del Espíritu Santo. ¿Alguna vez le has agradecido? ¿Alguna vez? Lo alabas, lo honras, lo glorificas. Simplemente piensa en la obra de la santificación. Vamos a hablar de eso un poco. Vamos a hablar de dos cosas. Santificación en esta noche y quizás seguridad el viernes. Las dos grandes obras del Espíritu Santo para los creyentes, santificación y seguridad a la glorificación. Estas son las dos obras más grandes, las dos cosas más preciadas que se llevan a cabo en tu vida en la actualidad por la obra santificadora del Espíritu Santo y la obra de seguridad del Espíritu Santo. Estas son las dos cosas más importantes que suceden en tu vida el día de hoy. De hecho, el Espíritu Santo te está conformando a la imagen de Cristo y te está sosteniendo hasta que llegues a la gloria final. Estas son las dos obras más grandes. Y estas son dos obras que personas en el movimiento carismático o no entienden en absoluto o rechazan. Son coherentes en su representación errónea del Espíritu Santo. Su paradigma para la santificación es externo y son fenómenos. No es interna y prácticamente niegan la doctrina de la seguridad eterna. Esperaremos que si estuvieran mal en la obra del Espíritu Santo, estarían mal en otras cosas, pero están mal acerca de la obra de regeneración, la cual es la obra inicial del Espíritu Santo cuando Dios da vida a uno de los muertos espirituales. El Padre planeó tu salvación, el Hijo proveyó para tu salvación, pero el Espíritu Santo produce tu salvación. Piensa en esto. Un día tú y yo llegamos a estar convencidos de pecado. ¿Por qué? Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Juan 16, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de ¿qué? De pecado, justicia y juicio. La razón por la que un día viste tu pecado de una manera tan diferente, el día en el que tú comenzaste a verlo, empezaste a ver una diferencia dramática y viste lo miserable que es tu corazón por la obra del Espíritu Santo. Luz en tu oscuridad, vida en tu estado de mortandad. Y después te dio vida. Debes nacer del Espíritu, debes nacer de arriba. Juan 3. ¿Sabes que el Espíritu de Dios aún está involucrado en tu justificación? Dices, bueno, un momento, la justificación es algo forénsico, es una declaración por parte de Dios. Escucha estas palabras. 1 Corintios 6:11, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú fuiste justificado por el Espíritu de nuestro Dios. Como dije antes, el Espíritu Santo está totalmente involucrado en toda parte de tu salvación, incluyendo tu justificación, pero de manera única. Y no sé cómo todo esto prácticamente se
manifiesta en la Trinidad. Pero de manera única es el Espíritu el que da vida, el que te convence de pecado, el que de cierta manera lleva a cabo la justificación que el Padre determina y que el Hijo hace posible mediante la provisión que hace. Y después Juan Calvino dijo, el privilegio más grande de la salvación es la adopción. Y hemos sido adoptados. Romanos 8 nos dice, Romanos 8, decimos, Abba, Padre, el Espíritu de adopción es colocado en nosotros, nos coloca en el Espíritu, en la familia de Dios. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Él vive en nosotros. Hemos sido bautizados por el Espíritu, en el cuerpo de Cristo, por Cristo, mediante el Espíritu Santo. No sé cómo funciona todo esto. Simplemente sé que ese es el ministerio del Espíritu. Ezequiel 36:27, cuando somos salvos, nos dice, Dios coloca su Espíritu en nosotros, nos capacita para hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer. Ya dijimos adopción, Romanos 8:14 al 16, establece su residencia, Romanos 8:9. Él nos da sus dones, 1 Corintios 12:11, fruto, Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 1 Corintios 2 dice que Él ilumina. Él nos da poder, Efesios 3:16, ilumina la palabra para nosotros. Él es la unción en 1 Juan 2:21. No necesitamos maestros porque Él es quien es la unción que nos enseña todas las cosas. Mira, no da ninguna honra al Espíritu Santo, atribuye a Él el caerte, el caer, el ladrar. Este es algo absurdo, una deshonra absurda al Espíritu Santo. ¿Quieres saber cuánto honra le dio al Espíritu? ¿Cuánto honra Dios Hijo le dio al Espíritu Santo? Escucha el momento en el que en Juan 16 le dijo, es mejor si yo me voy. ¿Qué? Juan 16:7. ¿Por qué? Porque si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir. ¿Mejor que el Hijo? ¿Mejor tener al Hijo, mejor tener al Espíritu que al Hijo? ¿Alguna vez le das gracias a Dios por eso? ¿Alguna vez le das gracias al Espíritu por todos los ministerios que lleva a cabo continuamente en tu vida? Él dijo, es mejor para ti. Él te va a guiar los va a guiar a toda la verdad y les va a mostrar todas las cosas acerca de mí. Él va a llevar a cabo su obra. Bueno, quizás un vistazo de santificación, Romanos 8. Pasen a Romanos 8. Mientras están pasando ahí, algunos de ustedes pueden escribir música, escriben algunas canciones, himnos para el Espíritu Santo y canten. Asegúrense de que rimen. Realmente no hago un buen trabajo con el verso libre. Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Es un testimonio tan poderoso. No hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida. ¿Sabes por qué no hay una condenación a ti? Porque el Espíritu de Dios ha entrado en acción a favor tuyo. Él te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Él te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Él hasta es llamado el Espíritu de vida. Es ese ruaj, esa energía de Dios, ese poder de Dios. Te liberó del principio controlador del pecado y de la muerte. Lo vemos en Romanos 6. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Versículo 3. Te capacita a hacer lo que no podías hacer. Esto es obedecer la ley. Eras débil en la carne, pero debido a la salvación maravillosa provista en Cristo, ahora
tienes una nueva capacidad, versículo 4 dice, para cumplir el requisito de la ley, porque ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Te da vida, te libera del principio, del dominio, del principio dominante del pecado y la muerte, te capacita para cumplir la ley de Dios. No solo eso, sino que versículos 4 al 11, 5 al 11, cambia tu naturaleza. Sí, eres una nueva persona. Ya no vives conforme a la carne, sino que ahora vives conforme al Espíritu. Ahora pones tu mente en las cosas del Espíritu y tu mente ahora está en el Espíritu, versículo 6, y produce vida y paz, mientras que los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puedes agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este es un cambio, una naturaleza, un cambio dramático en naturaleza. Estabas muerto, versículo 10, ahora estás vivo. Y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús en los muertos mora en ti. Y que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Has sido hecho vivo en el Espíritu, y un día te dará vida a tu cuerpo mortal y en tu cuerpo glorificado. En otras palabras, el Espíritu de vida ha venido a ti y ha cambiado de manera total tu naturaleza. Eso es regeneración. Versículos 12 y 13. Él nos capacita por encima para resistir la tentación. Ya no somos deudores para vivir en la carne. Ahora podemos vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne y vivir. Después, versículos 14 al 16. Él es el Espíritu que nos hace clamar Abba Padre, quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y un día seremos juntamente con Él glorificados. Este es el ministerio del Espíritu Santo. No las tonterías que son atribuidas a Él. Y después, comenzando en el versículo 17, el apóstol Pablo se lanza para hablar, se concentra para hablar en referencia a la gloria futura. Notan al final del versículo 17, conjuntamente con Él seamos glorificados. Prácticamente eso dicta el resto del tema hasta el final del capítulo 8. Esto tiene que ver con la gloria futura. Me gustaría que tuviéramos tiempo para explorar todo esto. Pero quiero que se concentren en una cosa. No me queda mucho tiempo, aunque lo retomaremos en el viernes en la noche. ¿Cuál es el objetivo de nuestra gloria? Y Tom habló de esto. No quiero añadir mucho, simplemente algunos cuantos pensamientos. Vayan a los versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el protótocos, el primordial, el preeminente entre muchos hermanos. Ahora esta es la meta de nuestra salvación. Este es el objetivo final. Esto es que fuéramos hechos, este es el propósito secundario de la salvación. Propósito secundario para ser conformes fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito primordial es que una vez que fuésemos hechos conformes a la imagen, Él sea el primordial, el preeminente entre muchos que son como Él. Entonces, el objetivo primordial de nuestra salvación es la gloria de Cristo. El objetivo secundario es nuestra glorificación para el objetivo primordial de glorificarlo a Él. Y podemos desarrollar esto. Esta es una realidad global. No quiero tomar el tiempo para hacer esto, pero quiero que lo entiendan desde el punto de vista del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea cumplir el objetivo divino de conformarnos a la imagen de Cristo, para que entonces podamos exaltarlo como el preeminente. La obra del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de Cristo, el icón de Cristo. La representación exacta, no accidental, sino intencional. Esa es la obra del Espíritu Santo y eso es lo que es la santificación. Y puedes ver tu vida y hacer la pregunta, ¿estoy siendo santificado? Y puedes responder diciendo, soy más como Jesús, soy más como Jesús, soy más como Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, hablemos de esto desde la perspectiva del
Ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Jesucristo. El Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Jesús, del vientre a la tumba. El Señor se despojó a sí mismo, ¿no es cierto? Se despojó de sus prerrogativas divinas y el uso personal de su poder divino, y de manera voluntaria se entregó al Padre y al Espíritu, ¿verdad? De manera voluntaria se entregó a la voluntad del Padre. Voy a hacer lo que quiere el Padre, lo que desea el Padre, y lo hizo por el poder del Espíritu. Esa es la razón por la cual les dijo a sus líderes en el capítulo 12 de Mateo, cuando dicen que yo hago lo que hago por el poder de Satanás, están blasfemando al Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo llevando a cabo su obra a través de él. Él funcionó en ese sentido como un hombre. Mientras que tuvo acceso a toda su deidad y a todos los poderes de la deidad, él escogió no usar eso, sino que se sometió a sí mismo al Espíritu Santo. Ahora, permítanme describirlo de manera detallada para ustedes. Lucas 1:31 es cuando todo comenzó. Y recuerdan esta maravillosa afirmación cuando le dice el ángel a María: tú concebirás en tu vientre y tendrás un hijo y lo nombrarás, lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, le dará el trono de su padre David. ¿Y cómo va a suceder eso? Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, lo cual es lo mismo, te cubrirá con su sombra y te va a cubrir como sobre su creación para convertir lo que no tenía forma para hacerlo forma. Él estuvo por encima de María y lo formó, y por esa razón, debido al poder del Altísimo que te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo el que creó en el vientre de María el cuerpo mismo, el embrión mismo del Hijo de Dios. Como un hijo, como un niño. La gracia de Dios estaba sobre él, Lucas 2. La gracia de Dios estaba sobre él, claro, en el poder del Espíritu Santo, conforme creció en estatura y favor con Dios y con los hombres. Y cuando llegó a su ministerio público y a su bautismo, aprendemos que el Espíritu de Dios descendió sobre él en su bautismo. El Espíritu de Dios fue su compañero constante, pero ahí, de una manera auténtica, el Espíritu Santo estableció como una manera de certificación. Y después en Marcos 1:12 fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto para su tentación. Y después, cuando la tentación terminó, el bautismo terminó y era momento de comenzar su ministerio público y comenzar a hacer lo que él vino a hacer después de esperar tantos años. Dice en Lucas 4:14, regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Él regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Su ministerio fue capacitado por el Espíritu de Dios. Lee Hechos 10:38, todo lo que hizo fue capacitado por el Espíritu de Dios. Y cuando llegó al momento de la cruz y fue momento de morir, nos dice esto en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu de Dios lo capacitó en la cruz. Romanos 1:4 dice que el Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos. Todo en su vida fue capacitado por el Espíritu. Todo en su vida fue capacitado por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos iba a dar el prototipo de lo que un ser humano capacitado por el Espíritu, cómo se ve. ¿Cómo se veía un ser humano capacitado por el poder del Espíritu? Él pudo haber venido el viernes en la tarde y después el domingo en la mañana se hubiera ido resucitado, pero hubiéramos sido como los santos del Antiguo Testamento, que no tenían una imagen práctica. Por ejemplo, entiendo lo que decir, sed santo como yo soy, sed santo como yo soy santo, pero aprenderlo a partir del Levítico es difícil porque te da miedo. ¿Cómo que ser como Dios? Como que no entiendo. La vida de Jesús es el hombre perfecto. ¿Por qué es un hombre perfecto? Es el hombre perfecto porque Él está totalmente controlado por el Espíritu Santo.
Y esa es la razón por la que el Espíritu Santo nos apunta a Cristo, para que podamos ver un hombre perfecto. Sí, en su muerte Él certificó nuestra salvación, pero en su vida Él demostró, lo demostró. Y entonces, así es como me voy a ver cuando llegue al cielo. Sí, sí. Y mientras tanto, eso es lo que anhelo ser. Esa es la marca. Ese es el premio del supremo llamamiento al que mm, apunto. Esto es lo que le interesa al Espíritu Santo, conformarnos a la imagen de Cristo. No estar tirando a la gente, no derribando a la gente, tirándolos al piso, haciéndolos decir tonterías, dándoles una especie, una especie de trance emocional. Su obra es, esto no es espiritual y le insulta, es un insulto atribuirle estas cosas carnales. La confusión carismática no conforma a nadie a la imagen de Cristo. Es un paradigma totalmente falso de santificación. 2 Corintios 3:18, Tom lo leyó esta mañana. Nunca puede ser leído lo suficiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, claro, porque ya no está la ley, en Cristo el velo es quitado, mirando como a cara descubierta como en un espejo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la gloria del Señor, vemos a nuestro Señor y lo vemos. Y esa es la razón por la que el Espíritu nos apunta a Él, porque conforme vemos cómo es el hombre perfecto, siendo controlado de manera perfecta por el Espíritu Santo, al ver cómo es, ahora sabemos cómo debemos ser. Y somos transformados de gloria en la misma imagen, de un nivel a otro nivel a otro nivel, y un día a la gloria final, como por Él. Y esta es la obra de ¿quién? Me encanta, del Espíritu del Señor. La santificación entonces es la obra del Espíritu mediante la cual Él nos muestra a Cristo en su revelación y conforme la visión es más clara y más motivadora, Él nos cambia a esa misma imagen. Dios el Padre ha decidido en todo este plan de salvación el restaurar la imagen terriblemente distorsionada de Dios en la humanidad. Al transformarnos a la imagen misma del Hijo de Dios. Pedro nos dice que nos convertimos en participantes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción. Esto se lleva a cabo en este momento en tu vida. ¿Por qué predicamos a Cristo? ¿Por qué predicamos a Cristo? Porque Él es el hombre perfecto. Él es al que quieres ver todo el tiempo, constantemente, incesantemente, hasta que cautiva tu corazón. Y es esa visión que el Espíritu usa para conformarte a su imagen. Una y otra vez en Levítico, las Escrituras dicen, debes ser santo porque soy santo. Debes ser santo porque yo soy santo. Y debían haberse preguntado, bueno, ¿cómo podemos comenzar siquiera a ser como tú? Y la respuesta en cierta manera viene en el capítulo 20 del Levítico. Yo soy Jehová que te santifico. Yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo. Él lo estaba haciendo aún en ese entonces. Pero cuánto más maravillosa es que tenemos el modelo que podemos ver. El Espíritu Santo es la causa eficiente, dicen los teólogos, de la santificación. Las escrituras que presentan a Cristo es, es el medio, el medio instrumental. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es tan triste ver que
el enfoque al Espíritu Santo carismático pentecostal es la posición por default, es la posición en la que el Espíritu Santo es deshonrado de manera constante. ¿Debemos cambiar eso? Es tiempo de cambiar eso para su gloria y el bienestar de su iglesia. Oremos. Algunas veces, Señor, nos sentimos como si fuéramos una voz tan pequeña, tan baja, aún en medio de la supuesta llamada iglesia, la iglesia profesante, clamando por la verdad. Y Señor, es todo para tu gloria y tu honra que somos cargados por estas cosas. Oh, bendito Espíritu Santo, gracias por el trabajo, la obra poderosa que haces en nosotros, planeado por el Padre, provisto por el Espíritu, provisto por el Hijo, pero efectuado por ti. Gracias, bendito Espíritu Santo, por liberarnos de la ley del Espíritu de muerte y por darnos vida. Gracias por capacitarnos para obedecer la ley de Dios. Gracias por cambiar nuestra naturaleza. Gracias por adaptarnos en la familia. Gracias por darnos triunfo sobre la tentación. Gracias por la promesa de la gloria eterna. Gracias por la obra santificadora que nos conforma a imagen de Cristo. Ayuda a tu iglesia a ver a Cristo. Ayuda a los predicadores en todos lados a predicar a Cristo, que demuestra que lo que la humanidad perfecta, y que ayuda a la gente a ver cómo se ve un ser humano perfectamente controlado por el Espíritu se ve. Danos a Cristo en toda su gloria y que te honremos, bendito Espíritu Santo, y que te adoremos y te agradezcamos por esta obra tan magnánime y soberana y poderosa en nuestras almas caídas. Que seas tú honrado, glorificado, nuestro Dios trino. Pedimos estas cosas con ningún otro propósito del que tú seas digno. Tú eres digno. Y todos dijeron, amén.